en su Biblia, ¿verdad? O prendan su Biblia. Mateo 28, creo que este versículo todos lo conocemos, lo hemos repetido una y otra vez. Mateo 28, versículo 19. ¿Qué dice? Por tanto, id, ¿qué? ¿A todas las qué? Naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto lo vamos a ver repetido 4 veces más, aparte de esta. Marcos 16 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por todo el qué? Marcos 16, versículo 15. Lucas 24 también nos va a decir, entonces Jesús les dijo otra vez, vas a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y también lo vamos a ver en Juan 20, entonces Jesús les dijo otra vez, vas a vosotros, perdón, ese es Juan 20, Lucas 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuántas veces Jesús les está diciendo a los discípulos que van a tener que ir a hablar a todas las naciones, a todas las criaturas? Pero quiero que ustedes se posicionen en ese lugar. Vamos a hablar, una regla del estudio bíblico nos dice que cada texto tiene un contexto. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, y sí está bien, que esas palabras son para nosotros, pero quiero que se posicionen en ese lugar cuando Jesús está ascendiendo en el Monte de los Olivos, a esas personas que les está diciendo esas palabras. Son personas de los apóstoles. Pedro, sabemos que lo negó 3 veces. Tomás, ¿qué fue lo que hizo? Lo de él, ¿verdad? Si yo no toco sus heridas y yo siento, y ellos son los que tienen que ir a predicar a todas las naciones. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Que esas personas, ¿cómo creen que yo les digo, por ejemplo, a uno de ustedes, mañana nos vamos a predicar a China? Ah, sí, qué padre, ¿no? Pero, ¿cómo le van a hacer? ¿Saben hablar el idioma? Estas personas no sabemos qué lenguaje sabían también hablar, pero tienen que ir a llevar a predicar el mensaje a todas las naciones. ¿Cómo le van a hacer? Siendo, ahora sí que simples mortales, pues tú, Jesús, me estás dando una instrucción a mí cuando pues, tú eres Dios. ¿Y yo cómo voy a hacer todo eso? Quiero que ustedes vean que quien se les está dando esa instrucción son personas comunes y corrientes, con fallas, con defectos, con pecados. Y también quiero que vean la segunda situación. ¿En qué lugar les está diciendo eso? Estas palabras se les está diciendo Jesús a sus apóstoles en Jerusalén, cuando está ascendiendo. ¿Ustedes saben cuánto es la distancia de aquí, de Querétaro, a Jerusalén? ¿Se imaginan más o menos cuánta distancia es de aquí, de punto a punto? Unos 10,000 kilómetros. ¿Cuánto es de aquí a Monterrey? ¿Sí saben? Son 706 kilómetros. 706 kilómetros. De Guadalajara a Querétaro, ¿sí saben? 367. De Celaya, pues casi estamos caminando, nos lo aventamos, es casi un maratón, ¿no? 48 kilómetros. Y estas palabras Jesús se les está diciendo desde un lugar que está a 12,443 kilómetros de donde estamos nosotros ahorita. Entonces, lo que quiero que piensen es, en ese momento no había WhatsApp, no había aviones, no había camiones, los barcos, pues era un riesgo, sí había barcos, pero no era como lo que luego vemos en el Titanic, o los transatlánticos, los que han tenido oportunidad de tomar un crucero. Pues era un riesgo, ¿no? Subirte a esos barcos, pues tenían muchas, es hace 2000 años, 2000 y pico. Entonces, Jesús le está dando la instrucción de ir a predicar a todas las naciones,
a unos hombres comunes y corrientes con un límite o movilidad. Ayer recuerdan que fuimos allá a la cabaña, a la casa esta del Marqués, que nos dijo cuando Maximiliano iba huyendo. ¿Sí se pusieron atención de cuánto duró de la Ciudad de México a Querétaro en caballo, o bueno, montando? Fueron 10 días. ¿Ustedes creen que venirse en caballo 10 días es fácil? Bueno, un mes, 10 días, yo creo que sí, porque venía huyendo, no venía así como que vamos a llegar a la tiendita, llego al cafecito, era lo más rápido que podía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lomo de bestia, el pastor no me dejará mentir, es cansado estar montando. Entonces, ¿cómo le van a hacer estos hombres para poder llevar el evangelio a todas las naciones? Y quiero que ustedes piensen, ¿ustedes creen que esos hombres cumplieron esa misión o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo saben que sí? Porque estamos aquí. Con todas esas limitantes y con toda esa distancia, cada uno de ustedes cuando se dieron esta instrucción, se cumplió. Porque estamos aquí. Tal vez ellos directamente no fueron los que vinieron y nos compartieron, pero a través de toda esa línea, el Señor tenía un plan para las naciones. En ese momento, muy probablemente, a los discípulos, México ni estaba en el radar, no sabían que era México. Estaban del otro lado del mundo porque, fíjense que para darle la vuelta a toda la Tierra son 40,000 kilómetros, es decir, la distancia de aquí a Jerusalén es un poquito más de un cuarto de eso. O sea, es bastante. Y aún así, el plan de Dios para las naciones se cumplió. Y aquí estamos nosotros, prueba de eso. Por eso, cuando estamos en las enseñanzas, no se pierdan ni siquiera se distraigan ni se estén durmiendo, porque esto es importante. Estos hombres, con estas limitantes, lograron todo esto. Hicieron lo que tenían que hacer, pero porque Dios tenía un plan para las naciones, para que México reconociera a Jesús, para que Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Celaya, ahorita no se comprenden sus hermanos de Durango, reconocieran a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso se está cumpliendo. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando leen la Biblia, espero que todos la lean, que tengan un tiempo, no es que les sobra, dedíquenle un tiempo al Señor, porque nosotros entendimos, dedícale 15 minutos, a ver, ¿sabes qué es la bendición de Dios? Solamente 15 minutos al día, así de todo el día, 24 horas o 7 días de la semana, ¿verdad? O en algún momento les gustaría, oye, estoy subiendo allá la peña y aquí no me bendigas, Señor, no, ya quiero que me bendigas más, ¿verdad? Y entonces, porque luego nosotros decimos, solamente 15 minutos cuando te levantas, o 10 minutos, una oración así, bien repetitiva, que ya ni siquiera, ya lo haces por hábito, vamos a ponerle así, ¿no? Costumbre. Realmente habla con el Señor todos los días, escucha lo que Él te tiene que decir a ti a través de su palabra, y tú respóndele por medio de la oración. Si quieres la bendición de Dios las 24 horas, los 7 días de la semana, pues comienza tú también haciendo lo propio, ¿no? Habla con Él las 24 horas, los 7 días de la semana, porque una cosa es que te pongas a hablar y que te pongas a meditar, y eso sí lo puedes hacer todo el día, medita la palabra de Dios. Y quiero que vean que a lo largo de la Biblia, Dios siempre trata con otras naciones distintas a Israel, porque nosotros sabemos o conocemos que Israel es el pueblo escogido por Dios, pero en la Biblia constantemente nos vamos a encontrar que Dios trata con diferentes personas. Miren, esto lo vemos, como ya nos explicaba nuestro hermano Mike, en la creación. Génesis 1:1, que dice, en el principio creo que, o sea, Dios creó todo. Dios creó a todo y a todos. Creó al francés, creó al alemán, creó al italiano, creó al mexicano, a cada mujer, cada hombre, cada infante, Dios lo creó. Entonces, con independencia de la nación que sea, todos somos
o venimos del mismo Padre. Dios es nuestro creador. ¿Ustedes creen que Dios creando todo con independencia de que creas o no creas? Podemos tener, o alguien nos está escuchando que no cree que Dios es lo creador de todas formas. ¿Ustedes creen que Dios no va a tener un plan para ellos? No quiere que sus hijos se salven. Entonces, Malaquías 2:10 nos dice: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios nos crea a todos, tenemos el mismo Dios. Que cada uno se vaya desviando es diferente, pero nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, el que predicamos, pues es el Padre de todos. Y Dios, y vean qué interesante es esto, porque tal vez yo no lo había visto así. Dios escogió un pueblo para que por medio de él llegara la salvación al mundo. Dios escogió un conducto. Tenía una duda, y a lo mejor en algunos sí, pero a través de ustedes, ¿alguien ha reconocido a Jesús como Salvador? Levanten la mano quien a través de ustedes, algún amigo, familiar, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Le han testificado a alguien? ¿Y ese alguien se congrega en alguna iglesia o nada más le compartieron ese momento y ya jamás se volvió a presentar? ¿Quién de los que levantó la mano, la persona a la que le testificaron, se congrega en la iglesia y ha madurado espiritualmente? ¿Okay? Se dan cuenta cómo son menos y los demás ahora sí que están esperando. Porque lo que Dios nos instruye a todos, lo acabamos de leer, es que cada uno haga la labor que nos corresponde, porque de eso, chicos, ustedes van a rendir cuentas. Ah, sí, me la paso bien padre en el campamento, no sí que los regaño, ¿verdad? Pero, me la paso bien padre en el campamento, sí, jajaja, y oye, ¿y esto cuándo lo voy a hacer? Porque esa es la labor principal. A esto vinieron, a capacitarse para que puedan compartirle a otras personas. Que no levantó la mano, ustedes van a dar cuenta al Señor, ¿eh? Yo no, ustedes. Y van a acordarse, a ver, ¿se acuerdan que cuando fueron a la peña de Bernal, que se estaban discutiendo algunos, y otros estaban poniendo atención? Oye, nuevamente te quise llamar la atención porque no has predicado a nadie, ¿eh? Voy a la iglesia y pues sí, me levanto todos los domingos temprano y ¿qué onda? Nada más van a recibir, porque el que recibe también del reto, chicos, compartir el evangelio. Si esta pregunta le hiciéramos el siguiente campamento y que todos levanten la mano. Que por lo menos hicimos lo que nos corresponde, que es compartir, porque a través de eso Dios va a ser el conducto, así como Israel fue el conducto para que nosotros pudiéramos llegar a la salvación. Israel fue el conducto que Dios utilizó para que la salvación llegara al mundo. Y así como Israel es esto, pues también nosotros debemos de ser los que levantaron la mano a ver que la persona ha madurado, ha crecido. Ustedes son el conducto, son el medio que Dios va a utilizar para que esa persona reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, esta promesa Dios se la hizo a un personaje que es llamado el amigo de Dios. Lo vemos en Génesis 12:2-3. Y le dice Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti. ¿Qué dice después? Todas las familias de la tierra. Desde ahí Dios le está dando una promesa, no dice solamente los judíos, solamente Israel en ese momento todavía no existía. Está diciendo todas las familias de la tierra. Y Pablo lo vuelve a decir en Gálatas 3, hablando de este mismo pasaje, Gálatas 3:8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles somos los que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
de modo que los de la fe son bendecidos por el siguiente hermano. Y vemos en la Biblia, no sé si han puesto atención en esto, pero que constantemente Dios trata con personas que no son judías. Lo vemos, por ejemplo, con Ruth, esta mujer que dice, tu Dios será mi Dios. Vemos también como hace 3 semanas hablaba nuestro hermano Elías de Nabucodonosor, que Dios trató con él también para que lo reconocieran. Y vemos más adelante en ese mismo libro de Daniel, como también Darío, que no era judío. Rabá, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, también Dios le dio una oportunidad. Entonces vemos constantemente que Dios trata con personas que no son del pueblo de Israel, no son judías, y aún así nos está mostrando el plan que tiene para las naciones. No solamente, y aquí vamos a usar este término de manera un tanto mejor empleado, porque el error de Israel es que se sintió exclusivo. Nadie más tiene derecho más que Dios. Y no fue inclusivo. Oye, yo soy el conducto para que por este pueblo todas las naciones reconozcan a Dios como el Señor y Salvador del mundo. Entonces, ahí es donde viene esta parte que les digo, para mí resultó muy importante. Israel fue el conducto que Dios iba a utilizar para que todo el mundo pudiéramos llegar a la salvación. El plan de Dios siempre ha estado la salvación de las naciones. Vemos como estos personajes, y principalmente 2 de los que mismo Señor Jesús habló, donde habla de cuando Elías oró, en 1 Reyes 17, se cerró el cielo, y seguramente había muchas viudas ahí, pero ¿a quién favoreció Dios? A una viuda fenicia, que es la que se conoce como la viuda de Sarepta. De todas las mujeres viudas que pudieron haber existido, porque estaba cerrado el cielo, no había llovido, había una sequía, había hambruna, pero Dios se dirigió a alguien fuera del pueblo de Israel, a una fenicia. Y también recuerdan que había un militar sirio, cuando llega con Eliseo, cuando Eliseo llegó con él, le mandó a decir, ¿no? Primera de Reyes 17, ahí viene todo el capítulo. En Segunda de Reyes nos habla sobre un militar sirio, nada más. Había muchos leprosos, incluso cuando leemos leemos los evangelios, vemos que había leprosos en Israel, un montón, ¿no? Era una enfermedad un tanto común en esos tiempos, pero de todos los que estaban enfermos, el que fue sano, que vemos aquí, es un militar sirio, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Dios siempre, a través, lo que quiero que entendamos es que a través de las Escrituras, Dios tiene un plan para las naciones, ya como cada uno de nosotros lo acabamos de reconocer, nosotros estamos aquí porque Dios tiene un plan para las naciones. Igual solo Israel, pues ellos son y nosotros, pues ya sabemos que hay nuestro destino separados de Dios, ¿no? A veces pensamos que es solamente estarnos quemando en el infierno, pero cuando dices que el infierno es una separación de Dios, es donde hay una ausencia de Dios, donde tus oraciones ya no van a ser escuchadas, donde todo tu clamor nadie lo va a escuchar y no es un tiempo. Nuestra mente, creo que esa parte, cuando enfrentamos lo que es la eternidad, nuestra mente es finita. No podemos entender la eternidad, pero nada más piensa que es cada día, cada hora, sin fin. Sufrimiento, donde tus clamores no van a ser escuchados, donde el peor dolor que pudieras tener, o que pudieras haber vivido un accidente o algo, platicaban otra vez que se quebraron un dedo, es mínimo, al lugar donde no vas a ser escuchado. Amén por eso, cuando tienes esto, Dios dice, gracias Señor por tenernos en plan, porque no te ocupaste de que las naciones te reconocían, porque mi país, México, mis hermanos, personas que aquí veo, mis hijas, mi familia, podemos tener esta esperanza, que
va a llegar un momento donde no va a existir. Por eso la urgencia de que cada uno comparta lo que sabe. Hay un momento clave en las escrituras, Hechos 2. En Biblia, ábranlo. En Hechos 2 se da como el banderazo de salida de la iglesia. Es el momento en el que la iglesia empieza a cobrar formas. Y vean, no es por casualidad que en ese momento pasa algo bien curioso. En Hechos 2, capítulo 5, es el que se conoce como el día del Pentecostés. ¿Y qué es lo que sucede primero? Están estos varones reunidos y se dan cuenta cómo empiezan a hablar las personas. El primer evento que se da como inaugural de la iglesia, empiezan a hablar en lenguas, pero no lenguas incoherentes. Vean cómo dice en el capítulo 5, en Hechos 2, en el versículo 9, dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué es lo que escucharon? Las maravillas de Dios. Por ejemplo, si tuviéramos aquí una persona alemana y yo estoy hablando en alemán, una persona francesa escucha en francés. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. No es casualidad que el primer evento que vemos cuando está inaugurándose, vaya, poniéndolo en este sentido figurado, la iglesia, es una predicación en diferentes idiomas. ¿No será que Dios tiene algo para todas las naciones? Y este primer evento nos deja ver eso, porque no es que hablaran cosas incoherentes, hablaban cosas que el oidor entendía. El locutor estaba hablando pues normalmente, ¿no? Pero el que estaba escuchando lo escuchaba en su idioma. ¿Y ustedes creen que esas personas que estaban reunidas ahí, cuando se fueron de ahí, no compartieron? Es como si yo estoy hablando ahorita con ustedes, se regresan a Monterrey, y dicen: no manches, Israel estaba hablando, yo lo escuché, tal vez yo sería de origen alemán, estaba escuchando en alemán, y va y lo comparte. Es lo que empieza a suceder, se empieza a expandir. Recuerdan que al principio les dije que había estos hombres que tenían limitantes y que también pues, no podían viajar como hoy lo podemos hacer. En Hechos 1 volvemos a encontrar cuál es la clave para que esto se pudiera llevar a cabo. Pero recibiréis poder, Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos hombres, por sus propias fuerzas, por sus propios conocimientos, no lo podían hacer, pero no eran ellos, era el poder del Espíritu Santo. Si yo estoy ahorita aquí predicando con ustedes, no es por mí, es por el poder del Espíritu Santo. No es porque yo tenga muchos conocimientos, la verdad, me declaro, me voy 10 años atrás y todo lo que hoy conozco, y en mi mente me empezaba a estar aquí predicando con estos escenarios tan maravillosos. Yo sé que es el Espíritu Santo. Y también ustedes, la oración principal debe ser que el Espíritu los utilice, como utilizó estos hombres que no estaban ni en sus mentes esto, ni México, ni Estados Unidos, ni mucho menos toda la TAM. Pero sin embargo, el poder del Espíritu Santo los utilizó. Al Señor, no sé cómo lo vas a hacer, y no sé, ni dicen ustedes tampoco, yo no puedo hacer nada. Cuando vemos la Biblia, en la Biblia vemos las características de esos hombres, tenían errores y virtudes como cada uno de nosotros.
pero es el poder del Espíritu Santo. Tú quieres ser utilizado, ¿cuál es la clave? Obediencia. No puedes estar viviendo en pecado. Debes estar buscando la santidad día tras día. No te canses de hacer esto. Porque si realmente en tu corazón, y debería de ser esto, porque ese es el propósito de todas estas enseñanzas, es que quieras honrar y glorificar a Dios. El poder del Espíritu Santo se va a manifestar en la obediencia que tú tengas a Él. Y vemos este principio de predicar en Jerusalén, Judea, Samaria. Si ustedes se dan cuenta, Hechos 8, versículo 5, ¿qué es lo que nos dice? ¿Alguien me lo puede leer fuerte? Hechos 8:5. ¿Se acuerdan que dicen, me seréis testigos en dónde? Jerusalén, Judea, ¿en dónde? Y vemos cómo se está cumpliendo. Samaria. El primer lugar, yo te digo que no van a ser testigos, no solamente en su pueblito, en su ciudad. Aquí vemos cómo Felipe empieza también en Samaria. Y si nos vamos al versículo 26, Felipe está en el sur de Gaza, lo que podríamos decir que es Judea, y se encuentra un personaje. ¿A quién se encuentra? A un etíope que iba pasando por ahí. Ese etíope, como sabemos, celebraba las costumbres judías, pero tenía un destino. Fue bautizado y llegó a su ciudad. ¿Ustedes creen que llegó a su ciudad y ya no contó nada? Llegó y se quedó callado y empezó a compartir también. Fue bautizado. Dios arrebata a Felipe, se lo lleva a otro lado. Y el etíope ya se queda con un testimonio que tiene que ir a llevar a otra ciudad. Nuevamente vemos cómo se cumple lo que Dios está haciendo en ese momento. Con un etíope que iba pasando por ahí, iba leyendo, y Dios fue el que se encargó de capacitarlo. Y órale, te vas, te voy a predicar en tu ciudad. Así es el Señor con cada uno de nosotros. También vemos a Pablo, que él comenzó en ese momento en su mundo conocido. Hizo esto precisamente, él salió ya fuera de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y empezó el trabajo. Vemos cómo en Hechos 13 nos dice, y llegando a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga. Primero voy con Israel, de los judíos, y dice que tenía también a Juan de Damasco. Lo primero que hacía, Pablo iba a otra provincia y lo primero que llegaba era la sinagoga, y de ahí vámonos con todos los demás, cumpliendo el patrón. Entonces, vemos que Dios tiene este plan para las naciones. Dios siempre quiere trabajar con las naciones. Y amén, porque no sé si por algunos de ustedes, espero que sí, voy a llegar el Evangelio a Francia, a Japón, a Canadá, hasta lo último de la tierra. Aquí, como vemos, estamos reunidos en varias ciudades que hemos estado platicando, que si el acento, que si las palabras, que si de repente te la bañaste y todo eso. Tenemos ahora sí que usos y costumbres, pero al final se está cumpliendo que llegue a todas las naciones. La consigna que hoy les hago yo, el día de hoy les hago nuevamente, compartan el Evangelio. Ya déjense de estar aislando, porque están haciendo lo mismo, se están haciendo exclusivos, solamente yo, nadie más. No tienen la limitación de sus apóstoles, Ustedes tienen TikTok. Si hoy uno de sus amigos, familia, ustedes mismos viajan al otro lado del mundo, con un mensajito que le manden por Instagram, por Facebook,
te mandan un TikTok, llega inmediatamente. Imagínense si los apóstoles, los que escucharon esto, hubieran tenido esa tecnología. Imagínense en cuánto tiempo el planeta entero estuviera rodeado. Estaba saturado de la palabra de Dios. El problema es que nosotros no lo vemos así. Caemos en la familia, qué aburrido. Me sale un TikTok de algo de la Biblia, lo quito. Luego hay un versículo que subió el hermano, ni like le doy. Es más, ni lo leo. Los grupos de la iglesia abandonados, 2 o 3 nada más suben su devocional. Pero cuando ya no, yo quiero ir a todas las naciones. Hombre, ni siquiera lees tu Biblia. ¿Qué les vas a predicar? Entonces, chicos, primero trabajen con su relación con Dios, para que al mismo tiempo, compromisos, compartan su devocional. Sean participativos. Si en algún momento tú sientes este llamado a las misiones, pues comienza teniendo con el que te va a mandar a las misiones, teniendo esta relación, esta conexión. Si no, de otra forma, es una fantasía, es un sueño nada más. Hay algo muy diferente entre sueños y propósitos. Los sueños, esos son sueños. Pues tu propósito, empieza trabajando con eso. Porque va a llegar un punto, chicos, como dice Isaías 45, no lo buscan, aquí se los leo. 45, 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Y a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Sepas, Dios es el Señor, no te hace salvo. Esto va a pasar. Todos van a saber quién es el Señor. Algunos para estar felices, alegres, estar gozosos, y otros sabiendo cuál es su destino, que es la separación de ese Dios. Quiero terminar con unos puntos, chicos, y que nos quede muy claro. Dios creó a todos los hombres de cualquier cultura. Allí en México a los nómadas, los huicholes, nos creó también. No debemos nosotros excluir a nadie de la creación que Dios hizo. Creo que eso es muy claro para todos. Todos fuimos creados por Dios. El amor de Dios no es solamente un grupo. El amor de Dios se extiende. Eso debemos entenderlo. Tal vez nosotros somos el factor por el cual ese amor se va a extender a otra persona de otra etnia. A lo mejor un musulmán, no sé si aquí algunos ya han tenido oportunidad de conocer a un musulmán, pero eventualmente lo van a conocer, y es importante que ese musulmán ustedes conozcan un verdadero creyente. A lo mejor a algún budista, a alguien de la India, un hindú. Pues en cada uno de ustedes debe de conocer un verdadero creyente, no uno que pues no le impacta, ¿no? Es igual que todos los demás. A ver, que se vea realmente que yo tengo esa visión que tiene el Señor, esa mente de que todas las naciones lo reconozcan. Si tu vida es igual a la de cualquier otro, bueno, mira, no pasa nada, todo es igual. El amor de Dios se extiende. Nosotros debemos de ser ese conducto por el que el amor de Dios se extienda. El amor expansivo debe ser reflejado en cada creyente. No solamente el pastor, no solamente los líderes, en cada uno de nosotros se debe de reflejar el amor de Cristo. No se desvíen de la responsabilidad. La responsabilidad es tuya. Porque puede ser que tú seas la única persona. Imagínense, gracias a Dios tienen un viaje, van, como por ejemplo ahorita dice, está en Canadá. Mismo que le voy a hablar al pastor para que aquí le testifique, ¿no? Es su labor, señor, señorita, joven, jovencita, porque quién sabe si lo vayamos a volver a ver. Cada iglesia en su visión debe considerar el impacto a las naciones. Filadelfia tiene eso. Tenemos un ministerio de misiones que
tal vez lo pueden ver más activo en la parte de aquí, pero también está solventando misioneros. ¿Cómo contribuyen ustedes a eso? A lo mejor ni siquiera sabían que Filadelfia contribuye a eso, ¿verdad? ¿Quién sabe? Estoy enterado, estoy involucrado, porque esa misión la deberíamos de tener, debemos estar no preocupados, ocupados. Cada creyente se debe identificar como un ciudadano del cielo antes de ser alguien de Nuevo León, alguien de Jalisco, alguien de Querétaro. Todos nosotros somos ciudadanos del cielo desde el momento en que reconociste a Jesús como tu Salvador. Tu ciudadanía no está aquí. El que seas de Nuevo León, el que seas, incluso seamos mexicanos, nada tiene que ver porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y tenemos que hacer que más ciudadanos, ahora sí si quieren este término, tengan la visa. ¿Cuál es? Compartiéndole y reconociendo a Jesús como su Salvador. Quiero terminar con una pregunta. Cada uno respóndasela. Si estos hombres que acabamos de hablar lograron esto, ustedes con el alcance de la tecnología que tienen, con los traslados, hoy estar en Europa nos lleva a lo mejor 12 horas. El estar en Querétaro, de Guadalajara, nos lleva 4 horas. La pregunta es, ¿qué los limitó? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos hace no extender la obra de Dios a otros lados? Yo les voy a responder en la mayoría de los casos que no lo quieren hacer. No está dentro de sus prioridades. Si piensan que ir a la iglesia es cumplir, es lo mínimo que tendríamos que hacer. El ir a la iglesia no es que ya estoy cumpliendo. Nos limita el que realmente nos pongamos en manos de Dios, porque Él pone las como las chicos. El plan de Dios de las naciones, que tiene para las naciones, mucho va a tener que ver con lo que cada uno de ustedes va a hacer o no va a hacer. La verdad, piensen esto que les dije. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres hubieran tenido el acceso a lo que ustedes tienen acceso? El mundo sería muy diferente a lo que hoy conocemos. Piénsenlo y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad de compartir, Señor. Gracias porque este mensaje, Señor, nos deja claro que tú tienes un plan para nosotros, lo vemos constantemente en tu palabra. Vemos constantemente cómo trabajas y en la vida, Señor. Nosotros somos productores. Qué bueno que nosotros lo entendemos y reflexionamos. Que México es productor. Juan, Señor, como a través de estos hombres, todos aquellos que estaban ahí, todos aquellos que se han estado uniendo, como dice precisamente este libro de los Hechos, se unían aquellos que han de ser salvos. Como hasta hoy, Señor, nos seguimos viendo. Y te pedimos, Padre, que a través de estos jóvenes, más hermanos de otros lados del mundo, que otras veces no conocemos como el momento, esos hombres no nos conocieron, pueden impactar. Gracias, Señor, porque este mensaje nos va a hacer reflexionar y entender que tenemos acceso a muchas cosas que estos hombres no tuvieron y podemos utilizarla a tu favor, Señor. Pon esa carga, pon tanto el querer como el hacer en cada vida, en cada una de las vidas de estos jóvenes. Padre mío, que regresando a nuestras ciudades nos pongamos manos a la obra, que no sea que solamente es un conocimiento. Acabamos de ver cómo se levantaron las manos, amén, por aquellos que han testificado y aquellos, Señor, que tal vez no lo hemos hecho por miedo, por temor. Tenemos ganas de hacerlo, nos da miedo. Que tu Espíritu, Señor, así como le diste poder a estos hombres, sea que tome el control para que más personas se reconozcan como único Señor y Salvador.
Ponemos esto en tus manos, Señor, no sin antes pedirte que nos guardes, Señor, en todas las actividades que tenemos el día de hoy, también, Señor, en los trayectos que vamos a realizar, tanto aquí en esta ciudad de Bernal como en nuestro regreso. Y Padre, a ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Amén.